niños esa enseñanza que se pueda tener, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo importante, que nosotros seamos líderes y que tengamos buena influencia para poder trabajar con los niños. Muy bien, gracias. Sí, sí. Sí. Fíjate que pues estamos viendo la influencia del medio social, ¿va? Antes, pues, la educación, los padres de familia se la dejaban a los maestros, ¿va? Pero ahorita con tanta, ¿cómo le dijera yo? Con tanta decreto y tanta cosa que ha salido de leyes, los padres de familia, pues, se meten a cada rato en lo que es la educación en las escuelas. Ellos quieren estar metidos y que se haga lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, pues el docente debe estar capacitado y conocer las leyes educativas, ¿verdad? Algunas veces las desconocen también ellos y no saben cómo actuar cuando hay un padre de familia que está entrometiéndose, por decirlo así. Entonces, yo pienso que la influencia del medio social sí ha afectado mucho en la educación. Muy bien, muchas gracias. Y fíjense que eso es lo que queremos. Recuerden que en la descripción del curso, ustedes van a leer que este curso de planeamiento dice es crear conciencia en el licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que la sociedad influye mucho en la educación, que la sociedad influye bastante en los establecimientos educativos y que influye de alguna manera en nosotros. Y que vamos a ir a luchar entonces contra esas buenas o malas influencias que la sociedad tenga. Hay sociedades donde ellos no van a juzgados, sino que ellos toman la justicia por sus propias manos. Hay comunidades donde la gente está cuidando, por ejemplo, plantaciones de amapola, no dejan entrar a nadie porque ese es su medio de subsistencia. Entonces, crear esa conciencia de que nuestro trabajo como administradores educativos vamos a ir a toparnos con una sociedad, con unos ambientes en donde pueda ser que no vaya con nuestros valores, pero tenemos que tener esa conciencia de poder enfrentarlos. Entonces, a veces ustedes como maestros van a recordar algunas promociones y dicen, yo, ¿cuándo le enseñé a este patojo a fumar? Usted lo mira en la calle, lo saluda, adiós, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es mucho gusto. Y lo mira con el cigarro y se dice, ¿cuándo le dimos una clase para fumar? La influencia del medio social en la educación. Ese es el currículum oculto. Y ese es el que hay que tenerle mucho miedo, ¿verdad? Porque ese puede más que el currículum nacional. Miren ahorita con los teléfonos. Nosotros le pedimos apoyo a alguien mucho menor de edad de nosotros para que nos auxilie con esto, ¿qué hago aquí? ¿Y ahora dónde? Y en fin, ¿verdad? Y ahora este jovencito, este niño, ¿dónde aprendió a manejar ese teléfono? Esa tecnología. Entonces, si nos damos cuenta, la sociedad está influyendo y ha influido bastante en la educación y que va a depender de nosotros también si nos deja absorber esa sociedad, que sea para bien y que no sea para mal, ¿verdad? Bien. Aquí nos habla de los valores y de los límites también de la sociedad en la educación, ¿verdad? Proceso por el que los nuevos miembros se integran en la sociedad, los nuevos miembros. Proceso por el que los seres humanos adquieren su carácter social, asumiendo la cultura de la sociedad en donde nacen. Entonces, ellos ya llevan una identidad, ya tenemos una identidad y llegan a un centro educativo. Ahora, ¿qué identidad van a asumir ahí? Ese también es otro aporte, ¿verdad? De que cómo la sociedad está influyendo ahí. La educación también como un proceso social y su universalidad.
Entonces, las generaciones, y oigan, esto es muy importante, las generaciones adultas transmiten a las nuevas generaciones los elementos de la cultura existente en una época dada. Usted y yo tenemos elementos de nuestra cultura. Usted y yo nacimos en un tiempo donde había una cultura en una época determinada. Ahora tenemos las nuevas generaciones. Y entonces, esas nuevas generaciones, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo nosotros? Como educadores, pues, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo ahí? Entonces, sí, si nos damos cuenta, la sociedad sí influye bastante en la educación. Y eso es lo que tenemos que tener ahí mucho cuidado, ¿verdad? Un comentario de esta diapositiva, por favor. Yo, Sí, usted mencionaba acerca, ¿verdad?, de que cuando le enseñamos al joven a fumar o algo como sí, usted, ¿verdad? Pero póngale que también en algunos casos, ¿verdad?, pongamos en la educación en el área, la nocturna, tener en el aqueo en el instituto, tener el aqueo del cuidado, ¿verdad? Porque hay quienes que entran a otras personas que no son de la población del escolar, los meten para un montón de cosas, ¿va? Para llevar cigarro, para llevar droga, para llevar alcohol. Entonces también este proceso en lo que es el medio social también influye, ¿va? En todo, en todo. correcto, correcto. Y ahora dice uno, cuando usted hace una planificación didáctica, uno lo hace con la mejor intención de apoyar, de que sus estudiantes aprendan de esto, de lo otro. Nunca lo hace uno con una mala intención, pero sí nos damos cuenta que como la sociedad, ese grupito de personas, puede más que todo el claustro de catedráticos de un establecimiento, ¿verdad? Y entonces el planeamiento educativo, y entonces las políticas educativas, y entonces los fines de la educación, ¿dónde se quedan? Se quedan a un lado, ¿verdad? Fíjese que aquí ya dice que ya se debe de complementar el desarrollo nacional con el planeamiento de la educación. Y que se habla de planeamiento de educación desde el año 1800 y que tuvo su origen en Alemania. Cuando se habla del planeamiento de la educación, es planear a los futuros ciudadanos de un país y que la educación sea la encargada de complementar esa educación, esa formación. Por eso es de que ustedes y nosotros tenemos que tener claro cómo nos manejamos. En educación tenemos que tener claro el Plan Nacional de Educación. Entre a la plataforma, a la página del Ministerio de Educación y descargue el Plan Nacional de Educación. Lamentablemente, es un plan, en Guatemala es un plan de gobierno. Si ahorita hay una ministra y ella la destituyen y entra como ministro el licenciado Juan Itzep, el licenciado Juan Itzep lleva otro plan. Lleva el plan de él y lo pone en la plataforma y este es el Plan Nacional de Educación. Pero destituyen a don Juan Itzep y entra la licenciada Telma López como ministra. Ella no va a seguir lo que llevaba el licenciado Juan Itzep, sino que ella lleva su propio plan. Entonces el plan con nosotros es, en Guatemala no es un plan de Estado, sino que es un plan de gobierno, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante mantener
ese principio de lo que es conocer las políticas educativas en Guatemala. Y yo les invito para que descarguen eso y que podamos decir cuántas políticas educativas tiene Guatemala. Serán las mismas políticas que tuvo Oscar Berché cuando fue presidente, que estuvo Ríos Montt, que tuvo Portillo, que tuvo, no sé, los presidentes que han antecedido. ¿Será que han sido las mismas políticas o cada gobierno le ha ido poniendo otro nombre, otro apellido a las políticas, ¿verdad? Entonces, el planeamiento, como les digo, aparece aquí que en Alemania en el año 1800 tuvo ahí su origen. Y que cuando se habla de planeamiento, es un conjunto de teoría, de técnica, de principios y de procedimientos, dice, aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. Hicieron las OPR, es para beneficiar a la comunidad. Viene entrega de libros, es para beneficiar a la comunidad. Viene una convocatoria, es para beneficiar a la comunidad. Viene algo, es para beneficiar a la comunidad. Ahora, como esto viene en cascada, ¿cómo llega? ¿Llegará para beneficiar o no llegará para beneficiar? Entonces, estas diapositivas yo las voy a colgar ahí en la plataforma al terminar la clase, ¿verdad? En el transcurso del día de hoy, para que ustedes la tengan y crear de esa manera esa conciencia como pedagogos, porque pedagogía va esto de teorías, de la teoría del planeamiento, y como administrador educativo es ya mirar el plan de educación ya hecho, ya mirarlo, qué actividades son las que este grupo se quebró la cabeza allá, y si llegamos al poder vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, nosotros como estudiantes de la pedagogía, ustedes ya como estudiantes de la licenciatura en pedagogía y en administración, es necesario crear esa conciencia y de valorar de esa importancia que tiene el conocer la teoría, pero el conocer la práctica. Y la práctica es las políticas, el Plan Nacional de Educación. Bien, ¿alguna participación? ¿Algún comentario hasta donde hemos visto ahorita? Si quisiera decirle, licenciado, que las políticas son 8 de nuestro Consejo de Educación de Guatemala. Creó 8 políticas, todas ellas tienen sus objetivos estratégicos, pero desde el 2008 al finalizar o al crearse la reforma educativa, de la reforma educativa, están siendo, como le dijera yo, le dan más amplitud, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que la educación, que nuestro gobierno o nuestro sistema educativo tiene que capacitar a sus docentes, porque en eso está. Ajá. Muy bien. Sí, vean, agradecemos ahí los aportes, ¿verdad? Aunque ahorita la señal como que el audio no ha llegado bien. No se le escuchó nada. Sí, pero los aportes, ¿verdad? Ya nos hablaba ella de las políticas que desde el año 2008 y luego pues con eso de la reforma educativa, pues han ido cambiando y se les ha ido fortaleciendo y todo. Yo pienso que cuando uno entra a una institución,
y con la formación y la conciencia pedagógica que uno ya ha adquirido, pues definitivamente uno de todo lo que hay ahí, siempre hay que tomar lo bueno, no desecharlo de una vez. No todo es malo, siempre hay que tomar algunos puntos positivos ahí, ¿verdad? Bien, ¿algún otro comentario, compañeros, de lo que hemos platicado hasta el momento, de cómo la sociedad ha tenido una gran influencia, ¿verdad? Ha tenido una gran influencia con ellos. También vamos a ver en las diapositivas, ¿verdad?, cómo otras ciencias están también inmersas en lo que es la educación y las ciencias están en la sociedad. Por ejemplo, ¿verdad?, de economía y educación. La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas y los gobiernos hacen para enfrentar las escaseces, incentivos y en fin, ¿verdad? O sea, lo económico. Y ahorita lo podemos ver, cómo es que lo económico está afectando a la educación, ¿verdad? Entonces, es una ciencia, la economía, que está dentro de lo que es la ciencia social y la sociedad, entonces volvemos a caer, cómo influye en la educación, cómo influye en nuestro sistema educativo, ¿sí? Entonces, la tarea, como siempre, es de que nosotros leamos